Y ahora sí, de nuevo voy a hacer la transmisión, antes lo estaba haciendo, pero por temas de políticas de TikTok tengo que empezar desde cero. A ver, vamos a empezar a tener estos espacios de 10 minutos al día para poder hablar de ciertos temas, ¿no? Normalmente teníamos estos en vivos de manera cotidiana antes, pero por un tema de tiempo, por un tema de este, trabajo, obligaciones dentro del partido, temas familiares, estudios, pues evidentemente ya no me da el tiempo para poder conectarnos, pero creo que sí es importante que mantengamos este espacio, por lo menos 10 minutos todos los días y hablar de temas importantes. Antes teníamos transmisiones que duraban mucho más tiempo, hablábamos de política, hablábamos de temas legales o de la vida en términos general, porque el tema es conversar, pues, ¿no? Tener un debate en términos general de cosas que nos vienen ocurriendo cotidianamente. Pero hay un tema que me han estado preguntando, y además porque yo he visto varias veces estos casos, me han estado preguntando por el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo que eh, ha salido mucho a colación, dado que Dina Boluarte y su séquito está pidiendo pues, que nos salgamos de la competencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y esto es un tema que muchas veces se ha venido hablando y me parece importante que lo aclaremos, ¿ya? A ver, algunos puntos importantes que tenemos que entender, ¿ya? La Corte Interamericana es parte de un sistema, parte del sistema interamericano de derechos humanos, que está prácticamente compuesto por tres cosas. Uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, por así decir, la instancia previa, es sobre la cual, digamos, se emiten recomendaciones para poder buscar una salida mucho más pronta y rápida. Ahora sus recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por así decir es como una segunda vía, ¿no? Es el segundo paso más que una segunda vía, que nos permite, digamos, ya tener resoluciones de cumplimiento obligatorio. Y todo esto se enmarca dentro de la firma de la Convención de Derechos Humanos o el Pacto de San José. Este Pacto de San José lo que se hizo fue enumerar una serie de derechos humanos que ciertos países de Latinoamérica firmaron y se comprometieron a proteger, ¿ya? Vamos a hablar de algunos criterios básicos porque no nos va a dar, digamos, los 10 minutos que nos estamos planteando para poder tocar este tema a profundidad. Pero un tema que me parece importante entender es el origen de estas cortes supranacionales. ¿Por qué surgen estas cortes supranacionales que tienen como fin, por ejemplo, proteger los derechos humanos? Gustavo, ¿hay otras cortes supranacionales que protegen los derechos humanos en el mundo? Sí hay. Hay otras cortes en otros continentes, ¿no? Por ejemplo, en Europa, etcétera. ¿Por qué surgen? ¿Ya? No sé si recordarán, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a dar tribunales para sancionar a aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad, delitos contra la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del Tribunal de Nuremberg, ¿no? No sé si recordarán, por ejemplo, en el que se procesaron a los militares nazis por haber violado los derechos humanos de millones de personas, entre judíos, gitanos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. También estuvo el Tribunal de Tokio, ¿no? Y así podemos enumerar una serie de tribunales que tienen como fin sancionar cuando se han cometido violaciones de derechos humanos sobre una población, una nación, o etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el eje, y esto es muy importante, el eje sobre el cual se fundamenta un tribunal supranacional es para proteger los derechos y las libertades individuales. ¿Cuándo? Cuando el Estado, del cual es parte esta persona, no ha podido impartir justicia. Y acá viene la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, digamos en términos general, de que en el Perú no puede conseguir justicia? ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de arbitrariedades, de injusticia que se cometen sobre personas? Y esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, si no confiamos en el sistema judicial en el Perú, la pregunta es, ¿no? ¿Quién podría protegernos si el día de mañana nos salimos de la competencia de la Corte? Y es que ese es el fin de los tribunales internacionales. Los tribunales supranacionales no tienen como fin
proteger en primera instancia los derechos y las libertades de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que venga un choro, lo metan a la cárcel e inmediatamente se va a la Corte Interamericana. No es así. Esto es todo un proceso. Cuando el sistema interno no funciona, es cuando se activan los mecanismos supranacionales. ¿Eso qué quiere decir? Primero tienes que haber agotado la vía interna. Es decir, primero tiene que haberse quedado demostrado que en tu país no has podido encontrar justicia. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos protege de un sistema judicial que no funciona. Así de simple. Gustavo, pero hay países que no son parte, por ejemplo, de la Corte. Bueno, sabemos que a ciertos países que no son parte de la Corte, el sistema judicial funciona mucho mejor que el nuestro. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Hay injusticias también en Estados Unidos? Sí, pero el ratio de error judicial es mucho menor al que existe aquí en el Perú. Ahora, acá viene otro tema, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de un Estado? ¿No? Y con esto un poco vamos a ir cerrando la reflexión de hoy. Mañana vamos a seguir tocando el tema. ¿Cuál es el fin de un Estado? ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? ¿No? Acá está, ¿no? ¿Qué dice nuestra Constitución? El fin de... Miren, esto no es floro mío ni nada. Artículo 1 de la Constitución, ¿ya? Y se los voy a leer, que dice: la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y esta es una teoría fundamental sobre la cual se basan, digamos, los estados democráticos y en última instancia la democracia liberal. La persona es el eje de protección del Estado. Eso es fundamental. ¿Cuál es el fin del Estado? La persona. Y si la persona es el eje, todo mecanismo que sirva para proteger a la persona, sus derechos y sus libertades, tienen que ser bien acogidos, ¿no? Entonces, un sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene como fin proteger a la persona y sus derechos y sus libertades, sí. ¿Cuándo? Cuando un sistema judicial interno en un país no funciona. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Porque el fin del Estado, nuevamente lo vuelvo a repetir 1000 veces, es la persona. Y ahí está el asunto. Entonces, si el fin del Estado es la persona, hay otros elementos que son fundamentales dentro de un Estado, como por ejemplo puede ser la soberanía, que nos dicen, no, lo que pasa es que los tribunales internacionales afectan la soberanía. Sí, pero te hago una pregunta. ¿La soberanía va antes o después de la protección de la persona? Va después. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que ninguna persona pueda ser víctima de un Estado opresor. Tenemos que proteger que ninguna persona sea víctima de que un Estado pueda violar sus derechos y libertades. Y si cuando la persona no consigue justicia en su país, pueda acudir a una corte que esté por encima y pueda corregir los errores que se han cometido. Ahora, esto de que un país pierde soberanía cuando está sujeto a una corte internacional, ¿es mentira o es verdadera? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque todo tratado internacional se fundamenta en base a que tú eres un ente soberano, tú eres un país soberano. ¿Y qué es lo que hace? Como cuando nosotros ciudadanos también cedemos parte de nuestra autonomía, de nuestra soberanía sobre, por ejemplo, nuestro propio ser o nuestras cosas, nuestra propiedad. También cedemos parte de esa soberanía, de esa autonomía, cuando hacemos contratos, cuando vivimos en sociedad. Y los países no son islas. Tienen que hacer contratos y tienen que hacer tratados, en última instancia, que esta es la palabra, o convenios, que convienen, por eso se llaman convenios que negocian y llegan a un punto de equilibrio y acuerdo en el que dicen, por un bien mayor voy a someter algo de mi soberanía. Y ese es el eje, ahí está el tema, ese es el eje de los tratados. Los tratados internacionales se dan porque uno cede, justamente porque uno es soberano, que cede algo de su soberanía en pos de un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor que se busca proteger acá? Ya lo dijimos, las personas, sus libertades y sus derechos. ¿Ante qué? Ante un posible Estado totalitario, autoritario, opresor.
esto es de izquierda, Gustavo, que el este, que el otro. No es de izquierda. Porque realmente la sociedad ha ido desarrollando, ha ido mejorando, ha ido, digamos, le hemos ido poniendo límites al Estado. Esto desde el inicio de las luchas liberales. Porque el liberalismo realmente surge en pos de ponerle límites al Estado y que se protejan las libertades y los derechos de la persona. No es un tema de izquierda, es un tema netamente liberal en que se busca proteger a la persona de un Estado que quiere ir en contra en contra de los individuos, ¿no? Entonces, ese es el eje y ese es el punto. Un Estado democrático y liberal que nada tiene que ver contra un mega Estado que incluso se involucre en el quehacer económico e individual de la persona, que eso sí es un Estado comunista o un Estado de izquierda, ¿no? Un Estado liberal tiene límites, un Estado liberal tiene topes, un Estado democrático tiene barreras, y eso es justamente la lucha que se hace. ¿Un liberal debe creer en tribunales supranacionales? Por supuesto que sí. Eso es uno de los puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque un tribunal supranacional es el que te puede proteger de un Estado que sea autoritario, totalitario, que afecte tus derechos y tus libertades. Es así de simple. Es una garantía para la persona. Renunciar a eso es evidentemente por algo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de mañana. Mitos y verdades que hay con respecto a este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una corte izquierda, es una corte proterrorista, es una corte que no deja que se combata contra la delincuencia, etc. Eso mañana lo conversamos a las 8 de la mañana. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.